Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Mujer, en busca del horizonte avanzas, perfumada magnolia, piel de viento en cintura dorada, pleamar. Qué lindo es empezar con gente que uno quiere. Ahí te lo pongo para que estés más cerquita. La invitada de hoy, Patricia Alonso, y Patricia es una de las poetas que en realidad conocí este año, ¿no? Nos conocimos este año, o yo estoy loco, ya pasó. El año pasado. ¿El año pasado? Pero no me acuerdo bien está. dónde. Mirá, mierda. Yo siento que te conozco hace un montón. Sí, totalmente, pero viste esas cosas que uno... Bueno, y la cuestión es que Patricia dentro del mundo literario es como Drupi en algunos dibujitos en donde uno ve que está acá, está allá, está allá, está allá. Voy a contar una anécdota que se me cruzaba. Para la gente grande, entre la que yo todavía formo parte, o de la que formo parte, hubo un personaje muy conocido acá en Argentina, y que, digo, porque Drupi lo van a conocer todos, pero ya que estamos, vamos con un ingreso de algo que tiene que ver con nuestras raíces. Raíces, algo que vamos perdiendo con el tiempo, si no utilizamos la memoria, ¿no? Y vamos refrescando nuestras historias. Alguien que formó parte de la mitología urbana era Chwenga. Chwenga era un tipo que vendía caramelos que hacía él en su casa. Entonces Chwenga estaba en todo acto, en todo espectáculo deportivo. Pero empezó a construir el mito Chwenga. A ver, los domingos, primero, en aquella época se jugaba el fútbol a la misma hora, por empezar. A las 3 de la tarde, sí. Después hubo un pequeño desdoblamiento, pero empezaron a haber dos horarios, pero la mayoría era a las 3 de la tarde. Y todos los partidos de fútbol contaban con la reserva, que era como el fútbol, el partido telonero, ¿no? De los recitales. Entonces tenían la reserva y después la primera. Esto quiere decir que los espectáculos deportivos duraban 4 horas en las canchas. Bien. Y por lo general también los domingos había boxeo en Luna Park. Chwenga se iba con su bolsita de caramelos y estaba un rato en la reserva de una cancha. Se iba a la primera, al primer tiempo de la primera de otra, y seguía vendiendo. Y en el entretiempo, no se abrían las puertas en ese momento, solo 15 minutos antes de que se terminara el partido, Chwenga salía, se iba a otra cancha a vender. Y a la tarde-noche terminaba el Luna Park. Y en el medio, como viajaba en bondis, vos lo veías un rato, y Chwenga también vendía en algunos colectivos los caramelos. Entonces la gente empezó a decir, yo lo vi en tal lugar, yo lo vi en tal lugar, y era como imposible que Chwenga estuviese en tantos lugares. La particularidad también de Chwenga era que te vendía y era por peso o puñado en el caso de él, y te decía, ¿cuánto querés? Un peso de moneda nacional. Y entonces vos le dabas un peso, él te daba un puñado y venía después la chapa de Chwenga. Bien, bueno, Patricia es como Drupi o como Chwenga. A lo mejor vos ves que esa tarde o esa noche hay 2 ciclos de poesía, y va al primer tiempo de un ciclo de poesía, saca todas las fotos habidas y por haber, deja un registro fotográfico y se va al segundo, escucha también poesía, saca fotos, deja otro registro y a veces lee. Entonces digo, en estos tiempos, nuestra Drupi Chwenga del mundillo literario es Patricia. Pero a Patricia también la vas a ver en cuanta manifestación social va a haber, y en todos los movimientos en los cuales ella puede expresar su voz, porque no solamente le pone la voz al texto, sino que también le pone el cuerpo a lo que hace, a lo que piensa y a lo que sostiene. Así que nada, la verdad que está buenísimo que estés acá.
y que después, cuando hagamos un pequeño corte, te vayas a otro programa de radio y digas que estuviste en 2 el mismo día. No. ¿Cómo va, Patro? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Todo bien. Gracias por la invitación. No, pero es muy lindo. ¿Quién es o quién está siendo Patricia Alonso? Uy, qué pregunta. Yo estoy tratando de disfrutar cada día con todo lo que amo, porque lo que trabajé en mi vida me encantaba, pero desde que me jubilé dije yo soy jubilosa. Y entonces empecé a meterme en ciclos literarios, que el primero fue de la mano de María Rodríguez, que la conocía de la colectividad gallega, y ella empezó a conocerme a mí, y las dos sabíamos que escribíamos y qué sé yo, y cuando empezaron a armar el primer encuentro de Umbral Literario San Telmo, que ella coordina con David y con Osvaldo, me invitó, me dijo que vaya, que había micrófono abierto, me explicó lo que era. Yo me acababa de jubilar. Estabas en otro mundo. Estaba en otro planeta. Claro. Y entonces fui y pude leer 1 o 2 poemas míos y vi que la gente no moría asqueada, que más o menos les había gustado. Dije, bueno, puede ser. Entonces volví la vez siguiente y a partir de ahí creo que no falté prácticamente nunca al grupo de ellos. Y empecé a recorrer después otros ciclos, cuando fui viendo que había muchos. Claro. Y bueno, no puedo ir a todos, pero a casi todos. Que puedo, voy, porque además a mí también me llenan el alma, me hace bien escuchar las poetas, este lazo afectivo que se va gestando entre todos, y creo que ahora más que nunca es importante. Es verdad, ahora más que nunca es importante, ¿no? Igual cuando decimos esto, digo, también como en la poesía, ¿no? Aparece el verso y lo que infiere, ¿no? Y el verso no escrito. Más que nunca es importante. Siempre fue importante. Sí. Y en realidad, hace mucho tiempo, o desde hace un tiempo largo, que veníamos careciendo estos encuentros también, ¿no? Y que, digo, en los últimos quizás años, y quizás puedo decir 5 o 6 años, empezaron a de vuelta a multiplicar los espacios de poesía. Sí, mucho más hay. Y hay mucho más. A veces se superponen en el mismo día, no siempre puedo ir de uno al otro. No siempre puede ser como Chuenga. Elijo uno. No se puede. ¿Y por qué la poesía? ¿Por qué escribir poesía, Patricia? La verdad no sé si tiene una explicación. Yo digo que la poesía se escribe a través mío. Como que a mí me aparece algo y yo agarro un papelito. Cuando trabajaba, mira, escribía poesías o lo que me iba surgiendo en un boleto, cuando nos daban el boleto, sí. ¿Te acordás? En la época de Chuenga te daban boletos de papel. Y claro, esos boletos eran numerados. Y cuando tenías algún capicúa lo guardabas como oro aparte. Sí. Si yo no encontraba papel en la cartera o dónde escribirlo, era el boleto. Claro. Y luego llegaba y lo transcribía a un cuaderno o a la compu. Cuando había compu ya. O sea que siempre estuviste ahí como garabateando letras. ¿Cuándo empezaste a garabatear poemas? A los 12 años. ¿Y por qué cuernos empezaste a garabatear poemas? Bueno, a ver, en mi familia la poesía era parte de lo cotidiano, porque yo soy hermana de Rodolfo Alonso, que era mi hermano mayor, y venían a casa poetas amigos de él. Después ya él se casó, hizo su vida y ya no venían tanto, pero cuando yo era muy chiquitita, venían a casa poetas. Y yo escuchaba cómo charlaban y siempre había libros de poesía, y se ve que ese clima de algún modo te va embebiendo, porque a mí me surgía... ¿Tenés algún recuerdo también, digo, de esa cuestión de esas charlas, de esos momentos que se generaban? ¿Tenés alguna sensación, más que recuerdo, alguna sensación? Sí, de debate y de mucha amistad y de mucho pensar. Pero además eran muy divertidos esos poetas, o algunos, ¿no? Claro. Que a mí, por lo menos, que yo era una niñita de 4 o 5 años con 2 trencitas, y llegaban
y me saludaban, por ahí me traían un regalito para mi cumple, o me saludaban haciendo así, y yo me re divertía, y mis padres eran más formales, entonces tenía como otra cosa ahí con ellos que eran adultos pero jóvenes. Claro, claro, Porque mi hermano me llevaba como 18 años. claro, claro. Así que fue muy importante. Y mira, hasta los últimos días de su vida, hablando con él seguía escribiendo, pensando, me mandó libros que le habían publicado en gallego en Galicia. Y no paraba de hablar de eso, era de lo que más hablaba. Digo, de alguna manera vos también te fuiste creando eh, este mundo, este micromundo de la poesía, ¿no? Porque te fuiste generando ese entorno. Sí, cuando empecé a andar Fuiste entre los poetas, porque antes claro, no podía por el trabajo, trabajaba muchísimas horas. claro, claro. Y no podía, no había manera de que fuera. Cuando empecé a ir y a navegar las letras de los poetas, ahí empecé a escribir más, empecé a darlos a conocer, a leer. Después me invitaron a participar de antologías. Todavía no tengo hecho un libro mío. Ujú. Siempre me insisten que cuando hago un librito, bueno, ya veré. Patri, y en realidad con toda esta historia, digo, está bien, empezaste a construir tu mundo poético con la jubilación. Fantástico. Sí. Pero también te cambió el entorno, digo, y la manera de escribir y los tiempos para la escritura y demás. Porque tampoco sos de quedarte, puede que tengas un poco más de tiempo, pero no sos de quedarte quieta. Ah, no, yo soy la hormiguita viajera. Claro, entonces en realidad, ¿cuándo escribís? Y decí que ahora ya no están acá mis nietitas que viven en otro país, pero realmente yo iba 2 veces por semana a verlos. O sea, Claro. yo venía todo el tiempo a varios lados, a encontrarme con mi otro hermano que está mayor y que quiero verlo, y a su mujer, a mi cuñada, y eso lo sigo haciendo. No es que voy solo con los poetas, con amigos. Claro, pero por eso digo, a ver, tenés supuestamente más tiempo. Supuestamente. Todo el tiempo. Supuestamente. Todo el tiempo. Ponele. Porque también te mueves un montón y haces un montón de cosas. Ah, sí. Y para colmo de males te sacaron los boletos. Porque ahora en la sube no puedes escribir así como antes poesía. No importa, ¿no ves que escribo en cuadernos? Soy una antigua. Claro, bien ahí. No, y también después los paso a la compu. Pero también digo, esta cuestión, salís a la calle, llevas el cuaderno y escribís donde viene y donde aparece. Siempre tengo alguna hojita por las dudas. Claro. Porque no voy a andar con la compu, la notebook, cargándola por si me viene un poema. Porque el poema surge. Yo sé que hay poetas que son grandes profesionales, que trabajan profesionalmente en serio, se sientan varias horas por día, a veces a la mañana, a veces a la tarde, cada uno cuando le gusta, y escriben. Yo no hago eso. A mí el poema me surge, por eso mis poemas son muy variados, tienen distintas temáticas, no es que tengo un solo tema o 2 temas. Y bueno, y de chica yo escribía y los guardaba en cuadernitos, en cajones, no sé si tengo todos. Y después, recién cuando me jubilé, los empecé a dar a conocer. No, un poco antes. Yo trabajaba en un equipo de contención al docente, éramos todas psicólogas, y yo un día charlando que escribía poesía, léenos algunos, me dijeron en una reunión que teníamos un ratito, les leí 1 o 2, les gustó, y justo se habían enterado que había en un gremio docente, porque era un equipo dentro de la docencia del Ministerio de Educación, que había armado un premio, un concurso de poetas, de poesía, y que había que presentarla. Mandá. ¿Podés creer que gané un primer premio? Yo no lo podía creer. Y me lo dieron, eso me encantó, como anécdota. El premio no a mí, nos lo daban. El evento se hizo en el Salón de Actos del Colegio Nacional Buenos Aires, que es donde han estudiado mis 2 hermanos y donde mi papá quería que yo estudie y mis hermanos también, pero yo, que soy gallega testaruda, yo les decía cuando se reunieron, cuando tenía 12 años, para que convencerme de que entre al Buenos Aires, yo decía, qué bárbaro, todo lo que me decían me parecía maravilloso. Qué lindo, qué bien, pero ahí puedo ser maestra, Y yo quería ser maestra desde chiquita. Claro. Y fui maestra, y menos mal, porque me salvó eso, porque me encantó la tarea dentro de educación y además me dio la posibilidad de poder tener un ingreso más o menos digno. Porque
Con la clínica sí yo tenía pacientes, pero no es que era una psicóloga que Claro. tenía multitudes de pacientes, porque Claro. trabajaba muchas horas también en educación. ¿Y qué te dejó la docencia? La docencia me dejó la necesidad de seguirla cuidando, la escuela pública, porque es muy importante. Yo he visto heroínas que son maestras, héroes cotidianos. Por supuesto que hay gente que es chanta, que no cumple, que qué sé yo. Bueno, hay que trabajar con ellos para Ujú. que mejoren, para que se den cuenta. Pero yo trabajaba mucho con el equipo, trabajamos sobre todo en el área de educación especial, y son escuelas con problemas de chicos o de la habilidad mental, o física, o de audición, o visual. Y es tremenda la tarea cotidiana de esos maestros para ayudarlos a que estén bien, a que progresen, que aprendan, a pesar de que tienen dificultades para estar en la vida, no tienen todo lo que todos tenemos. Claro. Así que no sé, me parece que hay que acompañarlos a los maestros. En realidad, digo, tu paso por la docencia llevó la misma mirada, digo, la misma mirada social que llevas al resto de la vida, ¿no? Seguramente. Básicamente. También porque como me han trasladado a algunos cargos, estuve 10 años como psicóloga de un gabinete de escuela de recuperación. Ujú. Después 20 años en este equipo de contención al docente donde hacíamos tareas de fortalecimiento de roles docentes. Entonces era una tarea muy institucional y entonces la mirada se amplió. Claro. También trabajé como docente, fui secretaria de escuela, directora de otra escuela, también hice otras tareas, pero esas dos fueron muchos años y sí, era muy linda la tarea. Eh, y al día de hoy, esta cuestión de ser la Patricia jubilosa, ¿no? De tener estos tiempos digo, y celebrar, ¿no? Porque puedo dar fe que, digamos, dentro de las cuestiones, digo, a lo mejor con Patricia nos cruzamos en algún espacio, compartimos el espacio, pero digo, vos la ves siempre a Patricia disfrutando, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre disfrutando y muy predispuesta a esto del después, ¿no? También. Bueno, y después del ciclo a lo mejor quedarse charlando, tomando algo, yendo a comer algo El y encuentro digo, humano, esto sí. de alguna manera quizás es seguir como dándole vida a esos encuentros que tenía tu hermano con sus amigos, ¿no? Digo, Puede estás ser. cultivando ese espacio de esas charlas, de ese pensar con otros. Y sí, sí, totalmente. Para mí es importantísimo. Y yo aprendo muchísimo con los poetas. Sí. Leí nosotros. Dale. ¿Otro poema? Sí. Saca el cuadernito. Que tiene una muy linda letra cursiva. Muy de maestra. Viste que yo quería ser maestra y lo Está logré. muy bien, está muy bien. Eso es muy bueno. Y eso es un ejercicio también neurológico muy interesante, debo decir, ¿no? La escritura a mano y de cursivo. Bueno, ya que hablamos de mi infancia y de que éramos familia de la colectividad gallega y que mi hermano escribió en gallego y yo también escribo en gallego a veces, voy a leer un poema que hice a Casa de Infancia. Fragancias de alcanfor, de eucalipto, la envolvían en los inviernos. Tornasolada luz penetraba desde el patio, lugar de juegos, de danzas con el hula hula, canciones infantiles y rayuelas. En el comedor por las tardes, la gran mesa resplandecía por el café con leche y pan con manteca, y siempre la música clásica ondulando la casa. Aromas de caldo gallego, de grelos, la recorrían en los anocheceres fríos. Tranvía de sueños la infancia, frío con cobijo y amor, ensoñaciones, tejidos tibios en manos de mamá, charlas familiares, morriña hecha canción, casa gallega en un patio porteño, hechizo que acuna verdor entre adoquines,
casa de infancia, nostalgia, presente aún en este devenir. Qué lindo. Para colmo venía para acá, que me tuvo que esperar Patricia, porque no sé por qué no paraban colectivos, no sé, cosa extraña, pero bueno, cosas que suceden. Pero venía para acá y venía escuchando a un poeta español, que me interesa mucho, ¿no? Esto de escuchar los pensares de otros también, no simplemente sus letras. Y dijo algo que me pareció fantástico, esto de escribir hasta adelgazar el lenguaje, ¿no? Y en algún punto la poesía es eso, ¿no? Es un ir adelgazando recuerdos, ir adelgazando el lenguaje para resignificarlos, ¿no? Y digo, y, y ahí es donde en esas resignificaciones, aquella casa de la que vos hablás en ese poema, en ese texto, tranquilamente puede ser la casa de cualquiera de nosotros, ¿no? Y tiene esto la poesía. Pero yo encontré en tu poesía un yo que no es un yo mío, ¿no? Que es un yo que puede ser de cualquiera de nosotros. Ajá. Y creo que ahí también hay un trabajo en la mirada, en cómo uno mira la sociedad, ¿no? En quién uno es, ¿no? Esta cuestión de mi yo no es simplemente mío, es un No, yo para que entre cualquiera ahí. yo no creo que seamos solo un yo. Estamos entretejidos con todo lo que pasa a los demás, aunque creamos que es un problema de ellos. No es solo un problema de ellos. No es que uno tiene siempre la total responsabilidad del problema de cada uno de los demás, pero sí armamos un entretejido que sin querer y sutilmente, cuando nos movemos o cuando nos sentamos o nos paramos o respiramos también o sonreímos o lloramos, va moviéndose esa telilla que nadie mira, nadie ve, porque es casi imperceptible, pero nos une como sociedad. Yo lo imagino así el mundo, ¿no? No existe la soledad completa. Y los que se creen eso deben estar tan pobres adentro en el alma. Tan pobres. Che, Patricia, ¿y qué es lo que te conmueve, te toca en estos tiempos de lo que te rodea? Y la pobreza en las calles cada vez más. Cada vez más. Por lo menos en esta ciudad yo lo veo caminando, andando de acá para allá. Y es así. Yo me acuerdo en el 2001 cuando empezó, si no recuerdo mal, fue por esa época que empezaron las familias a buscar comida dentro de los tachos de la basura de la calle. Esas eran las primeras veces que empezaba a ocurrir. Y yo iba caminando por la calle, que me iba a trabajar o iba a buscar a mis hijos a algún lado, haciendo alguna actividad, y yo lloraba, porque no podía creer ver eso. Ahora ya no lloro, y no porque yo no soy sensible, nos hemos acostumbrado. Y yo me lo digo a mí misma para retarme y no acostumbrarme. Y pido que a todos les pase algo así. No tenemos que acostumbrarnos a esto. Porque tenemos que lograr como sociedad que todos tengan un bienestar mínimo, tener para comer, para estudiar, para ir al médico, para pasear y distraerse también. Claramente. Claramente. Y la lista es más extensa, ¿no? Sí, bueno, eso porque, es lo fundamental, digamos. Digamos, porque también dentro de aquello fundamental debería estar hasta el que puedan leer. Ah, por supuesto. Y va sumando, y va sumando. Digo, somos como seres humanos, como individuos, hasta como individuos, digo, tenemos una red recontra compleja, ¿no? Y es una red básica recontra compleja, ¿no? Porque no es simplemente comer, dormir y hacer caca la vida, ¿no? Es un poquito más. Es un poquito más. Y eso creo que también es lo interesante. En algún punto, esta cuestión de la vinculación con la poesía y con los poetas y con tu pensamiento poético, ¿te invita a ver la vida de otra manera?
Mira, a O veces sí, entenderla, no a sé. veces sí. Y otras veces lo que yo veo es que es terapéutico, Mm, escuchar poesía y también escribirla, mm. porque uno va como elaborando cosas o hasta soltando algunas cosas emocionales y va entendiendo cosas. Así que para mí es terapéutico también. Y yo creo que es muy necesaria la poesía. Y hay poetas que son imprescindibles. ¿Cómo quiénes? No voy a nombrar porque después me olvido alguno y... No importa, No. nombrá, hagamos una cosa, no nombres a los vivos. Ah, bueno, Imprescindible. Lorca, Bien. Lorca. Porque otra cosa que hago o que hice como jubilosa no es solo ir de ciclo en De ciclo joda en poético. joda ahí repartiendo poemas y fotos, como Chuenga. Sí. No solamente. También participé en la defensa de los derechos humanos de acá y de España. Porque en España los pocos juicios que permitieron levantar de cunetas y saber qué había pasado con los que están enterrados ahí fue gracias a los hijos y nietos que hicieron juicio desde Argentina. No hicieron un solo juicio en España. Y más allá de eso, por supuesto, en ese camino, en esa mirada, está muy presente Lorca. Yo a Lorca en realidad lo tuve presente toda la vida. Mi papá me habló muchísimo de él, me llevó de chica a ver obras de teatro de él, cosa que le agradezco. Mi hijo se llama Federico por García Lorca. Ok. He descubierto que no soy la única, me he encontrado con gente fanática de Lorca y dice, mi hijo se llama Federico. Mi hijo se llama Federico, ¿en serio? No puedo creerlo. Somos un montón que tenemos hijos llamados Federico en homenaje a Lorca. Y realmente a partir de ahí me convocaron Clelia a hacer en Voces Lorquianas una obras de teatro que en realidad eran escenas donde ella iba explicando cosas de Lorca, visibilizando lo que hacía, lo que hizo, lo que nos legó y lo que le pasó. Y haciendo escenas. Yo no soy actriz, pero ella me enseñó y yo pude hacer escenas de Lorca y con lo cual después me metí a hacer cursos de teatro también. Y bueno, me encantó y lo amo a Lorca y creo que traje uno de los poemas que escribí en su dedicatoria, si querés te lo Sí, leo. claro. Venga. Igual habla, viste, Patricia habla de este tiempo de jubilación y vos podés estar pensando que tiene 40 años de estar jubilada, más o menos, con todo lo que le va metiendo ahí adentro, ¿no? No, Pero unos no, 10 no, años. claro, Porque en las escuelas, en esa época nos obligaban a jubilarnos bastante jovencitas. claro. 59, 60 ya te empujaban. Andate fuera. Valga decir, claro, que en estos tiempos, Lo hoy la cambian. jubilación se cambia porque el Estado desde hace un par de años está en emergencia educativa, hay falta de personal, y hay falta de personal, hay falta de docentes, no por cualquier cosa, hay falta de docentes porque hay un maltrato en todo lo que tiene que ver con lo laboral, hay una paga que no es representativa al trabajo que tienen. Ujú. Hay una falta de acompañamiento edilicio y de infraestructura. Es decir, eh, que no nos llame la atención, como en los últimos tiempos, y ahora sí vamos con Federico, pero digo, ya que estoy, digo, aprovecho y meto alguna cola también ahí, ¿no? Digo, como en los últimos tiempos, en todo lo que tiene que ver con medicina, están desapareciendo, para aquellos que todavía tienen cobertura privada, están desapareciendo de sus cartillas médicas. Los cardiólogos, en realidad, esto está sucediendo con un montón de profesiones y de actividades en donde se empiezan a ir porque las pagas no son buenas. Ujú. Quizás ahora hay libertad de irse. Digo, estoy pensando por esta cuestión de las libertades que avanzan. Sí, dale, vamos con Ujú. Lorca. A Federico García Lorca. ¿Dónde estás, Federico? Andan diciendo que te mataron. Tus asesinos son los muertos. No se puede matar el vuelo, el aire, la luna, la hierba hecha palabra, la luz, la libertad, la brisa hilando verso. Tus asesinos son los muertos. Andaré despacio, mi querido, no sea que un leve movimiento de mi mano roce tus alas.
Qué hermoso. Este está publicado en una antología del siglo XXI. Qué hermoso, qué hermoso poema. Gracias. ¿Cómo colgué ahí? Porque hay un montón de... Bueno, justamente, ¿no? Voy con un montón de... Hay un montón de imágenes, hay un montón de gestos poéticos que son muy interesantes. Y vaya por esto, ¿no? De cómo entender también la poesía, ¿no? Entender la poesía como un hecho rebuscado en el cual hay que acceder o destinado a algunos pocos, en donde está rodeado de complejidades, ¿no? Y de tratar de mostrar virtuosidades, o de hacer poesía con lo que está al alcance de la mano, ¿no? Y que sea accesible, y cuando digo accesible, digo entendible también para todo el mundo, sin perder el gesto poético. Bueno, cuestiones que definen políticamente al artista que escribe. Claro. Y hay de todo. Hay de todo. Pero en tus textos tienen mucho más, o está mucho más marcada esta búsqueda, ¿no? De trabajar mucho más lo cotidiano, digo, de esa simpleza. Sí. De no tratar de buscar en lo rebuscado, ¿no? La gambeta poética. Ajá. No, yo no trato de no hacerlo así, o no me sale así. ¿Y para la lectura? Yo leo variedad de poesía, ¿eh? Sí. ¿Y te bancás la lectura, la lectura que viene con mucho firulete poético? Sí, Mira. a veces aprendo incluso términos o modos de escribir. No quiere decir que los incorpore, No, pero está muy bien. Claro. Por ahí lo que me cuesta más es entender la poesía llamada narrativa. No es que está mal, pero por ahí no es lo que más me llega. Porque me parece que la poesía es poesía. Pero bueno, a lo mejor soy más estructurada en eso, no sé. Sí, Pato, y en estos últimos tiempos, digo, también aparecen estos contextos sociales en los que estamos en tu poesía como pesando más, digo, como apareciendo con más ideas, con más disparadores, con más cuestiones que tenés que bajar a papel. Sí, no sé si pesando más, pero pesan, y esto fue siempre. Incluso estoy redescubriendo poesías que escribí hace unos años, y qué casualidad, como los tiempos son similares e incluso peores, la poesía vuelve a estar recontravigente. Claro. Si querés te leo una. Si que querés tengo te acá. duelo una. Sí, porque dale, se llama duelo, porque habla de duelo, justamente. Venga. Fue un fallido. Venga, sí. Mirá vos, igual, qué fallido. Vamos Estamos cosas, de duelo, en realidad. Y vamos con estas cosas poéticas también, ¿no? Hay un juego que yo caigo sistemáticamente que tiene que ver con el duelar, ¿no? Con el duelo, el duelar, el dolor. Claro. Y digo, y es eso. Totalmente. Es esto. Porque acá habla de esto, duelo. Es esto. Y estamos de duelo, yo siento eso. Pero bueno, se ve que hace unos años también, y ahora está muy actual. Se ve que atraviesa muchos duelos. Y sí, nuestra generación. Uf. Canción de desesperanza. Duelo, pueblo. Duelo, pueblo, duelo, futuro. Tendremos hijos en el barro, hijos acunados en nuestro amor, pero hambreados, entibiados apenas con el pan amasado en casa. Duelo, duelo, pueblo, duelo, país. Tendremos ilusiones rotas guardadas en la memoria y sueños interrumpidos por la lucha diaria para sobrevivir. Tendremos penurias, aflicciones, horizonte desangrado para el pueblo trabajador. Duelo, duelo, pueblo, duelo, país sin futuro. Y la verdad que me angustia. Pero también es un gran texto. Bueno. Y hay un muy lindo trabajo de musicalidad aparte en ese texto. Mira. Sí, la poesía también es música. Sí. Tiene música. ¿Y la música cómo te pega a vos? Me encanta la música. Y la música que habla de lo social más.
O si no, bueno, la música que disfruté de jovencita y que cuando la vuelvo a bailar vuelvo a rejuvenecer. El rock, el twist. Y ahí es donde aparece de vuelta ahí la sonrisa de Patricia, ¿no? Dando vuelta. Y sí, si aparece un disco o ponen música de Creedence, Clearwater Revival, ahí yo me pongo a bailar donde sea, no puedo parar. Algo se me mueve adentro, que tiene que salir, Sí, aparte. sí, totalmente. ¿El arte te genera eso? ¿Es esa cuestión de algo te mueve adentro? Sí, ¿Y vos que decís, tiene que salir? el arte, ¿cuál? El Sí, arte. En en líneas general. generales, el arte. Sí, el arte plástico me encanta. Y bueno, la literatura, la música. Sí, cómo no. Es imprescindible para sentirnos humanos. Ujú. Para mí es imprescindible. Si no. ¿Falta el sentirse humano en los últimos tiempos? ¿Vos lo Y ves? yo creo que no falta, pero lo están intentando. No lo van Mm, a lograr, porque siempre aparece algo que es bello y que nos llama la atención, ¿no? mm. Bueno, yo invitaría a la gente a que se queden pensando y traten de encontrar cada día un poquito algo que es bello. Totalmente. Eh, ¿Y llegás a identificar, después de todos estos años de trabajo, qué te quedó de la docente y qué te quedó de la psicóloga ahí dando vueltas en esta cuestión cotidiana de tu vida, en el todos los días hoy? Sí, claro, y yo sigo leyendo cosas que tienen que ver con, sobre todo con psicología, psicoanálisis, y por supuesto sigo conversando con colegas o con otros, tratando de entender el mundo también y a la humanidad desde el psicoanálisis, ¿no? Sí, cómo no, claro que es necesario. Y la docencia, bueno, me parece fundamental porque es importantísimo que la gente pueda aprender, pueda estudiar. Yo lo que más me gustó cuando trabajé como maestra y después fui secretaria y directora fue en las escuelas vespertinas de primaria para adolescentes y adultos. Ujú. O sea, son niños y adultos que no han podido hacer la escuela primaria. Y así como tuve una gallega viejita de 80 y pico de años, tenía chicos de 15 en la misma aula. Mm. Y era maravilloso porque detrás de cada uno de esos alumnos había toda una historia de por qué no habían podido estudiar. Y tenían ganas de hacerlo, sobre todo los mayores. Era un aprendizaje enorme para los jóvenes, ver gente muy mayor que estaban tratando de terminar lo que no habían podido hacer antes. Y me parece que eso es la vida, que todo el tiempo tenemos que poder aprender algo. Eso es importante. Y qué interesante, digo, también esto de poder juntar distintas generaciones, ¿no? Sí. Unidas por un anhelo común, Ujú. ¿no? Es esto, esta cuestión de encontrar anhelos comunes. Sí, sí, cómo se ayudaban cotidianamente en cosas por ahí. Los grandes les enseñaban cosas de cómo entender una noticia de un diario, de los diarios antiguos, y los jóvenes les enseñaban cómo usar los celulares a los mayores. Quizás, digo, en estos tiempos en donde volvimos iba a decirlo distinto, pero no, lo voy a decir al revés. En estos tiempos de algoritmos, en donde parece que nos crean realidades Ujú. y creemos que es algo nuevo y que estas cuestiones de estas realidades hacen que seamos todos distintos de los otros, ¿no? Y creamos que hay nichos y que somos todos este, casi que nos une un abismo con el otro, ¿no? Esta cuestión de creernos tan únicos, ni siquiera es único la idea del algoritmo, ¿no? La idea del algoritmo es el diario que le hicieron a Irigoyen cuando fue presidente. Fue inventar una realidad, una burbuja, y dentro de esa burbuja creer que nos movemos con una cierta libertad. El algoritmo y el diario de Irigoyen
también se llama control remoto, muchachos y muchachas, Ujú. ¿no? Que creemos Control que remoto acá. está ahí y creemos que también haciendo así tenemos una libertad de ir y hacer y Ujú. que no es real, ¿no? Nos No, movemos en... Entonces digo, esto de poder encontrar, del encuentro con los otros es vital. muy importante. Y es vital la construcción del anhelo, ¿no? Del anhelo común. Claro, eso Porque hay que volver a fortalece a tejer, todos. hay que volver a Claro, tejer. totalmente. Yo creo que sí, que está roto el entretejido y hay que volverlo a tejer. Yo quiero un partido lacaniano. Yo quiero para las próximas elecciones poder votar un partido lacaniano. Leer a Lacan es igual que leer a Freud, obviamente, ¿no? Porque tampoco es que, ¿no? Digo, no es Evita Perón. Es lo mismo, estamos hablando de peronismo, muchachos. Digo, hablar de Freud y hablar de Lacan. Lacan era... Es hablar de Marx también. Claro, ni hablar. Pero bueno, digo, dentro de todo esto, cuando uno lee a Lacan, uno encuentra no solamente explicaciones a estos presentes que tenemos hoy, sino que también uno encuentra principios políticos, Bueno, ¿no? como los filósofos de Deleuze Guattari. Exactamente. También. Sí, lo que pasa es que a mí qué sé yo, sería más fácil votar al partido lacaniano No creas, mirá que el lacaniano que a un partido de no estos es tan, filósofos, no qué es sé tan yo. fácil. No, bueno, pero, ¿no? Estas cosas. Léenos otro, trae otro. Otro, a Sí. ver, ¿de qué onda? La que te guste, la que tenga ganas. Ah, bueno, vamos por algo así. De puño y letra. Mira, sí. No, pero Pará, yo voy a hacer una infidencia, voy ahí. Voy a sacar una foto de. Mirá lo que es esto, es hermoso. Dale, ahora sí, vení. Mira, este lo escribí en el jardín de la casa donde vivía mi hija hace 4 años y que justo es un 29 de octubre como hoy porque es el día de su cumpleaños. Y yo estaba ahí porque después íbamos a festejar, ella estaba trabajando y yo estaba un ratito en el jardín y me surgió esto. Hoy se lo leí, como ella ahora vive en España, la pude saludar por videollamada, digamos, hasta que vengan en diciembre. Pero bueno, es lo que se puede. Por suerte, aunque sí existe esa parte técnica, ¿no? Uh-huh. Porque cuando emigraron mis padres, si venía una carta de Galicia de las abuelas alguna vez, tardaba un montón. Exactamente. Bueno, y esto escribí ese día. En el jardín, trinos, gorjeos, susurro de hojas ondulando brisas, canción espontánea, regocijo de la naturaleza floreciendo. Una torcaza arrulla y el venteveo le responde. Más allá canta un zorzal. El silencio se desvanece en aleteos de hojas mecidas por el viento. La apacible tarde del jardín es hoy una cajita de música. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cambiaste mucho desde la jubilación? ¿Cambiaste mucho desde tu ingreso al mundo poético? Si yo cambié como persona, Sí. no, cambiar esencialmente no, sí, me expandí, me mejoré, crecí, maduré, aprendí cosas, eso sí. Pero eso ya lo venías haciendo también. Sí, pero aprendí De otra otras manera, cosas. pero con otras cosas, ¿no? Otras Pero- cosas, claro. Que yo jamás imaginé que iba a actuar una escena de Lorca, por ejemplo. No lo podía creer. Si me lo decían que iba a ocurrir, yo decía, anda, deja de decir pavada. Y bueno, ocurrió y fue hermoso tener esas experiencias. Qué lindo. Bueno, estas cuestiones, cuando arrancamos la entrevista con Patricia, era esto de, pero ¿cómo hacemos un montón de tiempo? Bueno, el tiempo, mirá, se empezó a ir y ya estamos casi que llegando al final de la Mirá charla, ¿no? vos. Y uno a veces no se da cuenta, ¿no? Como en la vida, uno no se va dando cuenta de lo que va construyendo. Y creo que esas son las cosas más ricas que nos pueden quedar. Esto de no darnos cuenta y no saber bien que estamos construyendo, pero justamente, pero que estamos construyendo algo que sabemos que al menos nos hace bien, ¿no? Bueno, como decía Patricia, esto de la propuesta que ustedes también vayan viendo todos los días, tratando de sacar todos los días algo bello, ¿no? De lo que los rodea. Empezando a resignificar este presente. Para muchos ya está significado, para otros vamos a tener que encontrarle
un motor de resignificación. Y ahí está la vida, ¿no? En esto de entender que las victorias son las menos, ¿no? Las victorias son las menos, son menos los libros que los textos que escribimos, son menos las parejas que lograron perdurar que aquellas que quisimos tener, ni siquiera las que tuvimos. Digo, esto, ¿no? Entender que nuestra vida está formada por experiencias, no derrotas, experiencias. Y que todas tienen un sentido si nosotros seguimos trabajando. Si nosotros abandonamos, pasan a ser derrotas. Si nosotros abandonamos ese camino, pasan a ser derrotas. Si nosotros seguimos construyendo para querer cambiar algo y en algún momento lograrlo, eso es experiencia. Y para eso estamos acá, ¿no? Básicamente, para eso estamos. Vos andá eligiendo uno para cerrar. Gracias por haber venido. Bueno. Y yo cuando sea el lunes, y si estoy en Estallará la Isla, que es el ciclo de Marina Cavaletti y de mi querido y adorado Bebe Ponti, que hacen en Yesu y Lacan los lunes a las 20 horas, y el próximo, seguramente que estemos ahí juntos, antes que se termine el año, le voy a pedir a Patricia que lea ese del duelo que me encantó, si ella lo puede leer, obviamente, me pareció fantástico. Si estás del otro lado, obviamente hacemos el cierre formal. Nuestra temporada se va acabando. Lo que no se va acabando son las ganas de seguir trabajando para motorizar la poesía, para hacer que la poesía esté cada vez más cerca y la literatura esté cada vez más cerca tuyo. Y te proponemos esto, de que vos que estés de otro lado también te conviertas en un difusor artístico. ¿Y sabes cómo es esto de ser un difusor artístico? Que te sientes a leerle a tus nietos, a tus sobrinos, a tus sobrinas un cuento. Que compartas un poema con alguien. Eso, tan simple como eso. En vez de dedicarle una noticia o un rato a una noticia que viste en un medio, compartí un texto y ponete a hablar qué le pasa al otro. Porque vas a encontrar seguramente que ahí hay algo de eso que planteaba Patrick, que tiene que ver con lo bello, ¿no? Encontrar lo bello en algún lado. En la operación técnica, Gonzalo Sorais y mi querido y nunca mal recordado Aldo Fernández. En la artística, mi primo Luciano Fernández. En la producción general, apalabrarte.com.ar. Por estos días, nutriendo de vuelta el sitio, te recomiendo que entres, porque hay un montón de herramientas para empoderar la palabra, para afilar la voz literaria y ese tipo de cuestiones. Acá en la conducción, Leandro Murciego, nuestra invitada de hoy, Patricia Alonso, una jubilada jubilosa, que está jubilosa y que vive de jubileo en jubileo. Y que entre medio de todo eso se hace un tiempo para seguir escribiendo, para acompañar las marchas de los jubilados y estar ahí, poner el cuerpo, y para poner el cuerpo en tantas cosas de las que muchos parece que se olvidan. Última invitación, se nos acaba el año y seguramente tienen que seguir juntando plata los chicos de Vianda Social OK. Ellos están haciendo un trabajo que están repartiendo por semana 1.200 viandas a la gente que está en situación de calle o que no llega a fin de mes o que no llega a terminar la semana. Con el tema del Morphy. Y entonces están vendiendo empanadas, 14.000 pesos la docena, que es algo así como 1.200, empanadas de carne, de pollo y vegetarianas. No sé si de jamón y queso. Contactate con ellos, fíjate, podés escribirles al perfil de la red social de Instagram, que es viandasocial.ok, y si no, te comunicás al 11 64 92 33 63. La patria es con el otro, del partido que seas, la patria es con el otro, la vida es con el otro. Esto no es político, o sí, pero lo dijo Lacan, así que yo por eso quiero ir también por un partido político lacaniano, así que vayamos por ahí. Nos vamos con Patri, vamos. ¿Puedo leer dos breves? Sí, claro, venga. Uno muy cortito que le hice a mis nietitas, las mellicitas, Brisa y Luna. Luna y Brisa. Ellas sonríen y todo se ilumina. Ellas sonríen. Lo demás no importa nada.
sus sonrisas sostienen al mundo. El mar y la vida. Dibujo caracolas en mis senos, floto suavemente en el océano azul. 2 delfines nadan a mi costado, caballitos de mar me saludan, burbujas y espuma juegan en mi orilla. Se silencia la luz mientras brilla la calma, apacible serenidad, canción necesaria. El mar me sostiene, la vida también. Gracias. A vos. Gracias.